Hola, ¿qué tal? Hoy nos toca ver el etnógrafo de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges va a nacer a finales del siglo XIX y va a vivir gran parte del siglo XX. Va a nacer el 14 de agosto de 1889 y va a morir el 14 de junio de 1986. En el caso de él, va a tener ascendencia española, inglesa, portuguesa, judía, belga, normanda, lo que lo va a acercar a una gran diversidad cultural europea. Él va a formar parte de una familia argentina acomodada que tenía un acercamiento con el arte, que tenía un acercamiento con las letras. Su padre va a ser abogado, maestro de inglés y va a ser escritor, va a publicar una novela y también poesía. Su madre hablaba francés y tocaba el piano. En su infancia va a vivir en Palermo, un barrio argentino pobre, y va a estar cerca de la casa de su abuela paterna, que era inglesa. Su abuela le leía cuentos en inglés y le platicaba de mitos, de leyendas. En el caso de él, va a ser un niño intelectual precoz, va a tener un acercamiento muy fuerte con los mitos griegos, con la filosofía, va a conocer la obra de Platón y va a ser políglota. Él va a hablar francés, va a hablar latín, va a hablar alemán. Va a tener un acercamiento en la adolescencia muy fuerte con la literatura francesa. Su padre va a empezar a perder la vista y se van a trasladar a Ginebra. En España va a formar parte del movimiento denominado como ultraísta, que es un movimiento en el cual se va a privilegiar la metáfora. Al regresar a Argentina, muy joven, va a formar parte de grupos de escritores que van a tener como elemento principal el que la literatura tenga un desarrollo por la literatura misma, en contraposición con escritores que consideran que la literatura debe de tener un acercamiento con lo social y debe de generar una transformación política. Siendo también muy joven, va a publicar novelas policíacas. Su poesía va a hablar de la vida cotidiana de barrios de Argentina. También va a ser guiones cinematográficos. Va a escribir en páginas culturales y va a tener un acercamiento con escritores de otros países. A la edad de 39 años, va a empezar a trabajar como bibliotecario. En 1938 va a morir su padre y va a empezar a tener problemas muy fuertes de la vista. Ya hacia 1940 se va a empezar a hablar de él en el mundo entero. En 1941 va a escribir una de sus grandes obras, que es El Jardín de los Senderos que se bifurcan. Él va a empezar a enunciar cuestiones arquetípicas como serían los laberintos. Va a empezar a hablar de aspectos que tienen que ver con la finitud del hombre, con cuestiones que tendrían que ver con la muerte, con cuestiones que tendrían que ver con la trascendencia de estas, con algunos aspectos metafísicos. En 1946, Perón va a ascender al poder
y él va a manifestar su oposición de manera abierta, se va a declarar antiperonista y pues eso le va a hacer perder su trabajo como bibliotecario. Lo van a comisionar como inspector de huevos de gallina en el mercado municipal, a lo cual él va a renunciar. En 1949 va a escribir otra de sus obras muy representativas de cuentos, que es El Aleph. Va a empezar a trabajar cuestiones que tienen que ver con el universo de los universos, con seres imaginarios, con temas sobre la identidad. En 1955 un golpe militar va a derrotar a Perón y él se va a acercar a este gobierno. Eso lo va a acercar a ser director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Es decir, él va a estar cerca de 700,000 piezas literarias entre revistas, novelas y demás textos, pero él va a estar totalmente ciego. Él va a empezar a revelarse como un personaje que tiene una memoria prodigiosa. Mucha de la gente, algunas de las gentes que trabajan con él van a enunciar esto. Él va a empezar a enfatizar más en la poesía, precisamente por su problema de la vista. Era más fácil recordar de memoria una poesía y dictarla. En 1976 en su país se va a desarrollar una dictadura cruel y pues él va a sumarse a esta, que es una de las cosas por las que va a ser muy criticado. Entre los años 70 y 80 se va a mencionar como posible ganador del Nobel, lo cual nunca va a ocurrir. Y en el 85 va a ser su último viaje a Ginebra, se va a casar y va a morir en 1986. En el caso del texto, el etnógrafo nos remite a un ritual. Nos remite a un ritual iniciático. Los rituales tienen básicamente tres partes con sus variantes. En el caso del relato del etnógrafo también. Una primera parte estaría compuesta cuando el personaje central le va a decir a su maestro que quiere hacer su tesis. El personaje es un personaje prototípico que puede ser cualquiera que vaya egresando de una carrera que tenga que ver con la antropología. La segunda parte, que sería la fundamental, es cuando él se desprende de su cultura y se traslada a la pradera a vivir con los Pieles Rojas durante 2 años. Va a sentir el sabor de la comida, la va a asimilar, la va a degustar, la va a disfrutar y hay una parte trascendente en este relato cuando empieza a soñar con bisontes, es decir, ha tenido un acercamiento con el secreto más profundo de esa cultura que tendría que ver con aspectos místicos, con aspectos religiosos. En el caso de los chamanes, a través del éxtasis, a través de la ensoñación, logran tener un acercamiento con los animales y logran obtener a través de estos ciertos movimientos. En el caso de los bisontes en la planicie, en el caso del águila en las alturas. Cuando está en la pradera, extraña la ciudad. Es decir, a través de este contacto tan profundo con otro entorno natural, con otro entorno cultural,
va a empezar a sentir nostalgia por su mundo. Posteriormente viene la última parte del relato, que es cuando él decide no relatar el secreto y se va a transformar en bibliotecario en Yale, en donde también va a extrañar la pradera, va a sentir nostalgia por esos campos. Aquí vienen varias partes importantes para reflexionar con respecto a estas. Una, cómo a través de un contacto cultural profundo con un entorno distinto, el personaje se va a volver un forastero. Es decir, cuando se desarrolla la etnografía de manera profunda, realmente se genera esa transformación. En el caso de él, decide que esa transformación es la que vale por todo. Esta transformación profunda, es decir, su ritual no lo va a cambiar de un estatus a otro, sino lo va a llevar precisamente a cambiar de un conocimiento que tenía sobre el mundo, sobre su relación con sus semejantes, sobre sus vínculos con el entorno natural, a un conocimiento mucho más profundo. Eso va a ser lo que va a generar con él su acercamiento con los pieles rojas, su acercamiento a la pradera, que sería una de las grandes cosas que sucede cuando uno hace etnografía a profundidad. Lo otro, ¿hasta dónde vamos a escribir sobre aquello que nos han revelado luego de tener una convivencia y un acercamiento tan profundo? ¿Hasta dónde vamos a escribir sobre eso y hasta dónde no? Bueno, que tengan una excelente tarde y que los chaneques los dejen trabajar en paz.